yo soy José Manuel Ríos y soy estudiante de Ingeniería Química. Hola, soy Estefanía y soy estudiante de enfermería. Mi nombre es Salomé Castaño Guzmán, soy estudiante de arquitectura y en esta oportunidad se hablará de todas las caras del conflicto armado colombiano y el impacto que han tenido en nuestro país. Para empezar, es importante cuestionarnos sobre las preguntas que hace Nicolás Montero en el video titulado No hubo tiempo para la tristeza. ¿Por qué hay guerra en Colombia? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hemos podido salir de esta espiral de violencia? El origen del conflicto armado contemporáneo en Colombia está relacionado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, pero también está relacionado con las inquietudes que se derivaron de este último. El conflicto armado en Colombia se ha presentado sobre todo en la periferia campesina y ha sido marginal el sistema político colombiano, tal y como afirma Domingo Charla en su intervención. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Óigalo bien. Y es que basta con escuchar los relatos de miles de familias campesinas colombianas para darse cuenta de esta cruda realidad. Es el caso de las familias del municipio de San Carlos de Antioquia. Entre relatos se encuentra que nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos, porque diario eran 2, 3 muertos. Hasta que llegó Para entender esto es necesario irnos a la época en la que el asesinato de Gaitán en 1948 desata protestas populares y ocurre el Bogotazo. Este suceso, alimentado con los conflictos agrarios, desencadena la violencia campesina en dos márgenes cercanos, el primero en los llanos orientales y el segundo en las zonas del minifundo andino, particular cafetero. A partir de ese momento se promueve la violencia liberal conservadora, conocida como la violencia de los años 50. Este enfrentamiento político se vio especialmente incentivado por el sectarismo del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una confrontación armada y se llevó a la guerra en las áreas rurales. Dentro de los partidos políticos se construyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. De un lado, la policía chulativa y los pájaros al servicio del gobierno conservador, del otro, las guerrillas liberales y autodefensas comunistas. La confrontación política bipartidística se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron todo tipo de barbaridades. A partir de este momento, como lo expresa Pastora Mira, el poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida de los. La degradación de la violencia bipartidista se produce en tres fases. Primero, las élites partidistas más modernas optaron por una transición política que permitiera por fin a la violencia en 1953 con el golpe de opinión que permitió el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de la República. Rojas Pinilla ofreció una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas. Las primeras se acogieron, pues logró desmovilizar la guerrilla del llano, mientras que las segundas la rechazaron. Luego del Frente Nacional pactado en 1957, los remanentes conflictivos eran entendidos como la prolongación de los problemas en la lucha bipartidista y se establece la partidad y la alteración entre los partidos, con lo cual se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras. Sin embargo, las antiguas autodefensas comunistas se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y se presentaron episodios de guerra según la narrativa oficial de las FARC. Su surgimiento se relaciona con los ataques del ejército contra las repúblicas independientes. Según otras versiones, el regreso de los grupos comunistas a la lucha armada tuvo inicio, por un lado, el asesinato de uno de sus jefes principales, alias Charro Negro, por parte de las guerrillas liberales y por otro lado, tuvo incidencias en las relaciones de estos grupos frente a la recuperación militar del territorio que realizaba el Ejército Nacional. Desde su origen ocurrieron 5 momentos. Primero, el de las luchas agrarias. Los sindicatos y ligas campesinas se radicalizan en algunos sitios. Segundo, el de las autodefensas. Los movimientos campesinos crearon grupos armados que oscilan entre liberalismo y comunismo. Tercero, el de la guerrilla. Las guerrillas como formas de resistencia campesina y no como un instrumento para tomar el poder. Cuarto, el de la radicalización de la guerra. La autodefensa acabó en convertirse en un ejército revolucionario. Ese mismo año se constituye el Bloque Sur. En 1966 será rebautizado como FARC, bajo el anuncio de iniciar una guerra prolongada por el poder. Quinto, el de la radicalización de la riqueza. Las FARC se declaran ejército popular al servicio de la revolución socialista, un proyecto de conquistar el centro de poder político que sin embargo actúa desde la periferia.
El entonces presidente Alberto Lleras Camargo solicitó la asesoría del gobierno norteamericano en 1959 y de esta manera la CIA presentó un informe preliminar el 27 de enero de 1960. El informe surgió en primer lugar, reducir la violencia bandolera por medio de la fuerza móvil contra insurgente. En segundo lugar, emprender reformas sociales, políticas y económicas para enfrentar los riesgos de una violencia de carácter soberbio. El presidente Lleras Camargo acogió muchas sugerencias de la misión del gobierno de Estados Unidos que insistía en la necesidad de impulsar el desarrollo nacional y los programas de rehabilitación, especialmente en el área rural. El Plan Nacional de Rehabilitación y la Ley de la Reforma Agraria, formulados por el gobierno de Lleras Camargo e impulsados especialmente por Lleras Restrepo en 1966 a 1970, fueron concebidos como estrategias para impulsar el desarrollo industrial, modernizar el sector rural, mejorar las condiciones de la vida de la población rural y fortalecer la democracia. Durante en esta época de los 70, además de las FARC, surgieron el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que, inspirados en Cuba y en teorías del Che, un grupo de activistas de la izquierda liberal, de la teología de liberación y del sindicalismo crea una guerrilla revolucionaria en la zona rural de Santander, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, que nació en 1967 cuando en pleno Partido Comunista Marxista-Leninista ordenó el traslado de los cuadros directivos al campo. El impulso reformista de Lleras Restrepo se frenó con la crisis de legitimidad del gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero de 1970 a 1974. Esta crisis se produjo por las dudas que sembró su triunfo electoral, interpretado por un sector de la Alianza Nacional Popular como la expresión del cierre del sistema político y la justificación de la lucha armada como opción. Durante esta época, a raíz de la dudosa derrota electoral del general Rojas, cuadros de la izquierda tradicional se sumaron a activistas y se conformó la guerrilla Movimiento 19 de Abril. Entre 1974 y 1978, con el fin del Frente Nacional, la economía se desaceleró y la inflación explotó. Además de esto, había un desencanto político generado por el gobierno de Alfonso López Michelsen. Por tal razón, y para desactivar esta situación conflictiva en lo político y militar, la respuesta del gobierno de Julio César Turbay Ayala en 1978 fue militar. Puso en marcha una política de seguridad cuyo principal instrumento fue el Estatuto de Seguridad Nacional, un cuerpo doctrinario y normativo que instrumentalizó la doctrina de seguridad nacional y con ella el concepto del enemigo interno. Este despliegue represivo del gobierno y de los mandos militares bajo la presidencia de Turbay y con el apoyo de los gremios fue respondido desde el otro lado por los avances de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, junto con el aumento de las acciones propagandísticas del M-19. Luego la administración de Betancourt de 1982 a 1986 buscó dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas acompañado del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada. Con ello se marcaba un importante giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y al reconocimiento político de los alzados en armadas. Pero esta se vio opacada por la intervención de la Unión Patriótica y muchos otros factores. La desilusión respecto a la iniciativa de paz de Betancourt trajo como consecuencia una severa limitación a la política de paz del gobierno de Virgilio Barco de 1986 a 1990. El gobierno de Virgilio Barco adoptó un modelo centrado en la inversión en obras de infraestructura que buscaban romper el aislamiento geográfico y la marginación de las regiones afectadas por el conflicto armado, por medio del Plan Nacional de Rehabilitación. La implementación del PNR restituyó un canal de comunicación directo entre el Estado y la población en las periferias. Esta apuesta institucional vino acompañada de la implementación de reformas democráticas que permitieron reforzar una concepción más civilista del orden público, reflejada en la intención de ejercer cierto control sobre las Fuerzas Armadas. Además, se dio el reconocimiento de fuerzas políticas de la izquierda dentro del juego político, incluyendo el reconocimiento de la Unión Patriótica y la vigencia de los acuerdos de paz. En este momento, las tensiones entre el gobierno nacional y las fuerzas militares se avivaron, a la par que se multiplicaron los grupos de autodefensa y mutaron aceleradamente en grupos paramilitares, los cuales desencadenaron una brutal represión contra la población civil mediante las masacres y los asesinatos selectivos. Entre 1996 y 2005, la guerra alcanza su máxima expresión, extensión y niveles de victimización, tal y como lo expresa Nicolás Montero. Disputa sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local.
Se trató de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. Durante estos años tienen auge los paramilitares, cuerpos de combate paralelos a las fuerzas militares y se afincan en el norte. Por otra parte, crecen las guerrillas y se afincan en el sur. Esos dos escenarios del conflicto permitieron la consolidación de varios corredores geográficos, es decir, varias regiones contiguas que resultaron centrales en las dinámicas militares y económicas de la guerra, en los cuales los grupos armados pretendieron definir la suerte de la guerra a escala nacional. Hola, soy Estefanía y soy estudiante de enfermería. La elección de Álvaro Uribe en el año 2002 y su reelección en el año 2006 le permitieron llevar a cabo su propuesta de la recuperación militar del territorio combinada la profundización de la guerra contra las guerrillas a las cuales negaba cualquier carácter político e ideológico, con la desmovilización de los paramilitares por medio de unas polémicas negociaciones cuyos resultados han sido inciertos y desiguales en el territorio nacional. A partir de este planteamiento, su gobierno desencadenó la mayor ofensiva política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto colombiano. Luego, el gobierno de Juan Manuel Santos asumió el conflicto armado con un reacomodo militar de las guerrillas y un rearme paramilitar fragmentado y volátil. Combinó la continuación de la acción militar con un replanteamiento de la política de seguridad democrática, el reconocimiento social y político a las víctimas del conflicto armado con la ley de víctimas como su bandera y la apertura de un proceso de paz con las FARC. Se podrían enunciar los vínculos negativos entre la conformación, orientación de las élites y la evolución del conflicto armado en Colombia. Falta de perspectiva. Las élites no ven el conjunto, no aprecian las distintas facetas del problema, hace falta política de Estado y sobran activismos de gobierno. La falta de perspectiva fue especialmente dañosa en los momentos que marcaron puntos de inflexión en el conflicto. Débil sentido de lo público. Los políticos no se dedican en realidad a la política, es decir, a representar fuerzas sociales alternativas y a darle rumbos alternativos al país. Se dedican más bien a administrar empresas electorales. Tales empresas consisten en repartir favores entre los votantes, repartir puestos entre los activistas y repartir contratos o licitaciones entre los financistas. También está el desentendimiento. La muestra más clara del desentendimiento de las élites es la escasez de los jóvenes de clase alta en las Fuerzas Armadas. El problema no es de ellos, sino de alguien anónimo que deberá morir por defenderlos. Una inclusión limitada. No hay inclusión de todo el territorio. Aún existen zonas olvidadas por el gobierno. Maltrato de la otra Colombia. La dispersión y falta del sentido nacional de las élites conllevan a un tratamiento aún más inadecuado del país periférico y degradación de poder regional. Ahora bien, en Colombia no se dan las condiciones para el triunfo de la insurgencia, así que este se desvió o en todo caso no pudo llegar al centro de la política. Pero también el Estado fracasó en no haber podido prevenir ni resolver el conflicto. Y es porque en virtud de su fragmentación, la clase dirigente no articuló una estrategia proporcionada a la gravedad, complejidad, profundidad y persistencia del problema. La guerra en Colombia deja ver por otra parte un esfuerzo sistemático de búsqueda de salidas políticas y negociadas. Son esfuerzos que han comprometido e ilusionado a un amplio sector del país con la posibilidad de un escenario libre de enfrentamientos y trámites violentos que permitan que el país se enrute hacia la construcción de una paz duradera. Las reformas constitucionales, las treguas, amnistías, sometimientos de la justicia, gestos humanitarios, entre otros, hacen parte del inventario de esfuerzos por buscar salidas a la guerra. El saldo es una serie de fracasos, de logros y sobre todo de lecciones aprendidas que no pueden ser ignoradas en el escenario del actual proceso de paz y que ojalá pongan a Colombia en un camino de reinvención democrática.
Nosotros como colombianos no podemos ser indiferentes a la realidad que vivimos durante más de 50 años en nuestro país. Es una realidad que se vivió principalmente en las zonas campesinas, pero aún así somos un país y nos duele todo lo que ocurrió. Miles de personas muertas, millones de personas desplazadas y miles de desaparecidos. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Anhelamos ver a un país que no haya espacio para el odio, la violencia, el secuestro, el desplazamiento y la tortura.